Hola, mi nombre es Fernanda Rosillo Arteche y en este video le voy a mostrar cómo es que realicé mi proyecto del chat. Para empezar tenemos nuestra clase conexión. Dentro de esta clase se va a hacer la definición de tres constantes, que va a ser la URL, el user y el password. La URL pues apunta que va a ser el localhost hacia nuestra base de datos chat por el usuario root, y el password pues es la contraseña que tenemos dentro de esa sesión. También tenemos la declaración de una instancia estática que pues va a ser la encargada de que solo exista una instancia de esta clase dentro de todo el programa. Después tenemos nuestro método conectar, que pues básicamente va a ser el responsable de establecer la conexión con nuestra base de datos mediante los valores de la URL, el user y el password. Tenemos los métodos para cerrar los resultados, desconectar nuestra base de datos y para cerrar toda consulta hacia nuestra base de datos. Y por último tenemos el método getInstance, que pues va a ser el responsable de verificar si existe esta instancia. Si no existe, pues va a realizar una nueva, y si ya existe, pues nos va a retornar esa misma instancia que ya ha sido creada. Aquí pasamos a nuestra clase cliente, en donde vamos a declarar pues las variables del puerto y del mensaje. La variable del puerto va a almacenar el número del puerto en el que el cliente intentará pues conectarse al servidor, y el mensaje, la variable del mensaje pues va a almacenar pues el mensaje que va a enviar el cliente hacia el servidor. Tenemos el constructor de esta clase cliente, que va a recibir estos dos parámetros. También tenemos la implementación del método run, que va a ser a partir de la interfaz runable. Esta interfaz runable va a traer este método run, que básicamente es el encargado de, pues va a contener toda la lógica principal que se ejecutará cuando el hilo del cliente comience pues su ejecución. También tenemos la definición de la constante de host, o sea, la IP del servidor. En este caso va a ser localhost, y sabemos que el localhost está definida por la IP 127.0.0.1. También tenemos que se va a hacer la creación de un nuevo socket, pasando pues este host y el puerto por el cual va a salir estos datos. También se va a crear un objeto de tipo data output stream. Output porque el cliente, hay que recordar, el cliente va a ser el encargado de enviar estos datos, en este caso el mensaje, y es por eso que es data output de salida, o sea que van a salir los datos. Después tenemos que finalmente el cliente va a enviar el mensaje al servidor utilizando el método writeUTF, que básicamente lo que hace es convertir esta cadena de caracteres bueno, la va a codificar en un formato UTF-8. De aquí pasamos a nuestra clase servidor. Dentro de esta clase únicamente vamos a declarar nuestra variable puerto, que es la que va a contener, pues como lo mencionamos anteriormente, el número del puerto por el cual se va a conectar el servidor con el cliente y el cliente con el servidor. Entonces, en este caso no es necesario declarar una variable mensaje, porque hay que recordar que un servidor se caracteriza por solamente pues recibir dichos datos, ¿no? En este caso pues un mensaje. Entonces no tiene caso que declaremos una variable mensaje. Tenemos el constructor de la clase servidor, que pues va a recibir ese parámetro del puerto. Después tenemos, como lo vimos antes, también tenemos el método run, que se implementa con la interfaz runable. Dentro de este vamos a inicializar primero nuestros objetos como nulos. Ya dentro de nuestro try catch vamos a inicializar estos objetos. Primero el server socket, nuestro objeto servidor de tipo server socket, que va a contener el puerto para aceptar las conexiones del cliente. Después tenemos un bucle infinito para aceptar estas conexiones. El servidor se encuentra dentro de este bucle. Después, cuando se conecta el cliente, el método accept,
del server socket bloqueará pues toda la ejecución bloqueará la ejecución del programa hasta que se establezca una conexión con el cliente. También tenemos que se crea un objeto de tipo data input stream. Ahora en este caso sabemos que el servidor va a ser el que va a recibir los mensajes, entonces va a ser un data input stream. Este data input stream pues es el que se encarga de leer los datos que envía el cliente al servidor. También tenemos que se van a leer estos datos o este mensaje por el método readUTF. Y también tenemos esta clase se extiende al observable, lo que permite mantener una lista de observadores registrados. En este caso, los observadores se suscriben al servidor para recibir pues notificaciones de qué cambios se han hecho. Se utiliza el método setChange para indicar el estado del servidor que ha cambiado, y luego se llama el notify observes para notificar a los observadores con el mensaje recibido del cliente. Y finalmente se utiliza el clickChange para indicar que no hay más cambios pendientes dentro de esa modificación, de esa notificación. Y por último se tiene el cierre del socket y el mensaje que indica que el cliente ha sido desconectado. Y ya para finalizar tenemos pues el catch, que nos va a indicar si hay algún error, pues nos va a indicar qué error es. Después tenemos nuestra clase guardar MySQL, en donde vamos a realizar esta conexión para la base de datos y realizar la operación de inserción. Aquí voy a hacer un paréntesis y voy a explicar por qué es que también el servidor va a mandar mensajes hacia el cliente. Lo que pasa es que primero como proyecto original teníamos que, o como se nos había explicado, teníamos que el cliente iba a estar conformado únicamente pues por la ventana del cliente, y que iba a poder mandar un mensaje hacia el servidor. El servidor pues iba a ser una ventana donde se iban a mostrar únicamente los mensajes que envió el cliente. Entonces este servidor pues fungía la operación como servidor, que nada más era leer los datos y pues en este caso guardarlos. Pero esto pues evolucionó a que tuviéramos dos ventanas, una del cliente y otra del servidor. En este caso el servidor pasaría a ser un nuevo cliente, ya que también podría pues enviar mensajes. Entonces ya no sería un servidor. Básicamente el servidor sería nuestro text area en donde se van a guardar los datos. Entonces tendríamos dos clientes y un servidor para ambos clientes. Entonces esto lo puedo explicar más adelante cuando muestre las ventanas. Pero sí, básicamente nuestro servidor ahora se convertiría en un cliente, y pues al convertirse en un cliente entonces también podrá mandar mensajes hacia el otro cliente que teníamos. Entonces dentro de esta clase guardar MySQL tenemos declarada la variable instancia MySQL, que es esta de aquí. Que es de tipo conexión. Esta variable se utiliza para obtener una instancia única, como habíamos mencionado antes, de la clase conexión mediante el método estático getInstance. La clase conexión es la misma que expliqué anteriormente. También tenemos el método guardar conversación cliente. Al tener dos métodos separados, lo que podemos obtener con esto es que se inserten los mensajes específicos que envió cada cliente dentro de nuestra base de datos. Guardarlos por separado es lo que nos permite estos métodos. Entonces, con el método guardar conversación cliente nos permite únicamente guardar o realizar la operación de la inserción. En este caso la consulta es un insert hacia nuestra tabla conversaciones únicamente a nuestra columna de conversación cliente. Esto es lo que nos permite este método. Ahora, nuestro método guardar conversación servidor lo que nos permite va a ser insertar ese
ese mensaje que envió el servidor únicamente en nuestra columna conversación servidor. Eso es lo que nos permite hacer que estos dos métodos estén por separado, hacer la inserción de los mensajes por separado a cada columna que le corresponde. Y pues ya dentro de cada método hacemos la conexión a nuestra base de datos mediante este método de tipo conexión, y hacemos la consulta hacia nuestra base de datos. Es lo mismo en ambos métodos y en ambas columnas. Bueno, y de aquí pasamos a nuestra ventana cliente, en nuestro JFrame, que es esta de aquí. Y lo que tenemos dentro de nuestro init components es el thisGetRootPaint del botón enviar, que básicamente es que lo ponga por default como la tecla enter, o sea que no sea necesario presionar el botón enviar, sino simplemente la tecla enter. Tenemos que le podemos poner un título, en este caso pues es la ventana cliente, tendrá el título de cliente. Tenemos también la instancia, tenemos la instancia del objeto servidor, que es la clase que representa al servidor que acepta las conexiones del cliente a través de los sockets, como lo explicamos anteriormente. La clase pues servidor vimos que tenemos el método que va a recibir el número del puerto. En este caso el servidor va a trabajar por medio del puerto 5000, lo que significa que pues va a estar escuchando estas conexiones. Y también tenemos el servidor AddObserver, que se agrega a la ventana actual como observador del objeto servidor. El objeto servidor, que es una instancia de la clase Observable, mantendrá la lista de observadores y los notificará cuando ocurra un nuevo evento. El thread hilo es este de aquí. Crea un objeto de tipo thread llamado hilo, que se utilizará para ejecutar el servidor en un hilo separado. Y también tenemos que pues se va a inicializar este hilo. Y de aquí pasamos a nuestro botón enviar, que es este de aquí. Lo que tenemos es que se crea una variable tipo string llamada mensaje, que contiene pues el contenido del mensaje del cliente que va a enviar. También tenemos el thisMensageAppend, que lo único que va a hacer va a agregar cada mensaje dentro de nuestro text area. Y por último también tenemos nuestra llamada al método guardar conversación, que lo único que va a hacer que va a guardar ese mensaje dentro de nuestra base de datos. Después también tenemos la creación del objeto cliente, que es la instancia de la clase cliente. Este objeto representa al cliente que va a enviar el mensaje al servidor. Vemos que este cliente lo va a hacer por medio del puerto 6000. A diferencia del servidor, que aquí lo tenemos que va a ser por el puerto 5000. Entonces también se crea el objeto thread, el hilo, y pues se va a inicializar ese hilo. Y ya por último tenemos nuestra ventana del servidor, que básicamente es la misma que el cliente, pero a diferencia que la ventana del cliente, en este caso tenemos que el servidor va a ser por medio del puerto 6000 y el cliente va a ser por medio del puerto 5000. Pues podemos compararlo, que aquí el cliente va a ser por el puerto 6000, se va a conectar al servidor al puerto 6000, y este cliente se va a conectar al puerto 5000 al servidor por el puerto 5000. Bueno, una vez que ya expliqué el código, podemos pasar a ver el ejemplo. Aquí tenemos nuestra ventana cliente y acá tenemos nuestra ventana servidor. Aquí es donde le quería explicar acerca de el paréntesis que hice.
que ahora la ventana del servidor, pues básicamente nuestro servidor pasa a ser un cliente, ya que ya no nada más va a recibir los mensajes, ahora también los va a poder mandar pues al otro cliente. Entonces aquí le dejé el título de servidor pues para poder explicar ese ejemplo. Pero pues básicamente este servidor ya no es un servidor, es un cliente que le va a poder mandar mensajes al otro cliente. Nuestro servidor entonces va a ser, pues básicamente va a ser nuestro text area. Entonces vamos a tener 2 clientes y un servidor para ambos clientes. Entonces en este ejemplo supongamos que, no sé, Paola le quiere enviar un mensaje a Carla. En este ejemplo, Paola le va a decir un hola a Carla, ¿no? Y pues se nos muestra nuestro text area. Entonces ahora Carla lo que va a hacer pues será contestarle a Paola. Y ya nos los muestra dentro de nuestro text area. No sé, ahora supongamos que Paola le dice, no, pues bien, ¿y tú? Y Carla le contesta, no, pues bien también, gracias. Y así nuestros mensajes se van a ir guardando dentro de nuestro servidor. Como extra, pues tenemos el botón de limpiar que pues nos va a regresar nuestro text field y nuestro text area como vacíos. Y para verificarlo tenemos aquí nuestra base de datos chat. Aquí damos un select a nuestra base de datos. Y aquí vemos toda nuestra conversación. Nuestra base de datos está constituida por la tabla conversaciones, por el ID de la conversación o el mensaje, por el cliente y por el servidor, además de la fecha en el que se registra los mensajes dentro de la base de datos. Aquí tenemos que Paola envió el mensaje y por ende la columna de este registro, la columna de servidor sale como nulo, porque en ese momento Paola fue quien envió el mensaje y pues el servidor, o sea, esta Carla, pues no envió nada, no había contestado. Entonces para Carla tenemos lo mismo. En ese caso, cuando Carla envió el mensaje al mismo tiempo, pues no, esta Paola no envió un mensaje, sino que esta Carla respondió al mensaje de Paola. Entonces aquí también nos muestra el campo como nulo. Y pues la fecha la toma en automático la fecha que tenga tu dispositivo. En este caso pues es el 30 de julio, son las 12:24 am. Y en este caso pues lo guardo en esa fecha y en ese horario, ¿no? Bueno, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias, hasta luego.